Buen día, familia. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, de cada uno de los servidores. Les amamos y les apreciamos. Y en este día estamos muy emocionados, muy contentos de lo que Dios está haciendo a través de en línea. Y como sabes, ya tenemos nuevas instalaciones. Estamos ubicados en la entrada de la colonia Volcanes. Y pues vamos a bendecir el lugar, la zona, las familias que estarán llegando. Y en esta semana también estuvimos preparando el escenario para continuar grabando. Estamos preparándonos y juntos siendo y haciendo iglesia. Así que un saludo y un abrazo fuerte a todos los que por primera vez nos visualizan, a las familias que nos han acompañado en estos 6 meses de grabación. Ha sido toda una aventura para aquellos que están en forma presencial. De igual forma, les amo. Gracias por cada ministerio, en especial el grupo de producción que ha estado, los 5 que han estado ahí grabando, editando, haciendo cambios y todo lo que han estado haciendo. Pues muchas gracias. El Señor ve nuestra fidelidad. Vamos a darle gracias a Dios. Prepara tu libreta en mano, tu Biblia, y vamos a prepararnos para recibir la enseñanza. Así que antes vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias por cada persona que nos está visualizando por primera o segunda ocasión. Muchas gracias aún por cada familia que nos sigue en redes sociales, nos sigue en YouTube. Bueno, más bien te sigue a ti, Señor, porque somos seguidores de ti, Señor, discípulos de ti, Señor. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en este tiempo quiero dar el lugar a Samuel. Él ha estado grabando durante estos 6 meses la Vid Kids junto con otro equipo pues de maestros de niños, y ha sido una gran bendición. Samuel, tienes el lugar. ¿Qué tal, familia? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Es un gusto poder compartirles lo que caemos viene del corazón de Dios para nosotros, para con cada uno de nosotros, para con la Vid Oaxaca. Y antes de empezar este tiempo, me gustaría que juntos oráramos para poner este tiempo en manos de Dios. Igual saludar a quienes nos están siguiendo por Facebook, en YouTube. Es una bendición también que nos estén escuchando y seguimos siendo iglesia. Papá, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque en todo tiempo nos ayudas y sustentas, Señor. Te pedimos, Dios, que el día de hoy, Señor, calles mi boca y hables tú, Señor. Personalmente, Dios, te pido que calles lo que yo pienso que es correcto, que calles lo que yo creo, Señor, y que hables tú, Espíritu Santo. Úsame, Señor, como un instrumento para transmitir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están? Súper bien, requete bien. Es un gusto nuevamente, es un gusto estar con ustedes desde este lugar, y me gustaría que me acompañaran a la primer epístola, carta de Timoteo, capítulo 3, perdón. Primer carta. ¿Quiénes se conectan diario a la oración, ya sea a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche? Somos los que estamos, ¿no? Los de la mañana como que nos turnamos, un día tú, un día yo y así. Bueno, sin querer nos turnamos, que sabemos que el día que yo no estuve, están los otros ahí dando lucha. Yo desde mis sueños me conecto y en mi sueño aparezco orando. Sí cuesta, la verdad sí cuesta, es una disciplina que debemos aprender. Me ha costado, pero debo dominarla, ¿no? Levantarnos a las 6 de la mañana, pero en nuestras peticiones, en cuanto oramos, cuando oramos, hay una frase o una petición de oración que dice por la iglesia, dice por familias, y dice miembros, congregantes y visitantes. Es decir, los dividimos en 3 grupos. No es que los clasifiquemos así,
Sin embargo, vamos a ver cuáles son las diferencias entre un seguidor de Jesús y alguien que va a la iglesia normalmente. Y así se llama la conferencia, la prédica, como usted gusta llamarlo, la plática. Rasgos de un servidor, rasgos de un seguidor, perdón. Y todos nosotros, de una u otra forma, creo que estoy hablando con personas que ya conocen a Jesús, que ya han oído hablar de Jesús, es más, que ya tienen una relación personal con Jesús, ¿verdad? Ya conocemos a Jesús, ya sabemos quién es, ya sabemos qué es lo que Dios o qué es lo que Jesús quiere de nosotros, ya sabemos hacia dónde ir, ya nos hemos movido tras una visión. Y esto es para nosotros, porque ahorita, repito, estamos servidores, digámoslo así, estamos personas que ya hemos obtenido o ya hemos dado un paso más de compromiso para con Dios. Y me gustaría leer 1 de Timoteo capítulo 3. Si me apoyas ahí, si se puede o bueno, sí. Si no, su Biblia, los que la tienen, si no, júntense con un seguidor, no es cierto. Los que tienen Biblia, si no, ahí va, gracias, Lau. Ahí va a aparecer. Primero, antes de leer esta parte de la Biblia, vamos a hacer una tablita. De mi lado derecho, vamos a poner una lista que diga carácter. De mi lado izquierdo, vamos a poner una lista que diga capacidad. ¿Sale? Lado derecho, carácter. Lado izquierdo, capacidad. Y vamos a ver qué requisitos, por así decirlo, la Biblia sugiere que debe tener un seguidor y vamos a ver si el requisito tiene que ver con carácter o tiene que ver con capacidad. ¿Sale? Empezamos leyéndolo, dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Otras versiones dice, si alguien desea servir en una iglesia, realmente desea un buen trabajo. El siguiente capítulo dice, vamos una por una, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Alguien a quien no se le pueda acusar de algo malo. Para eso necesito carácter o necesito tener capacidad. Pongámosle otro nombre a lo de capacidad, talento. De este lado tengo talento y de este lado tengo carácter. Para que no se me pueda acusar a mí de algo malo, necesito carácter o necesito talento. Carácter. Muy bien. Sigamos con el otro. Dice, debe tener una sola esposa. Para tener una sola esposa, para ser fiel, necesito carácter, necesito talento. Unos dicen, no, pues talento para conquistarla, no, pero el carácter conquista, amigos. Les digo por experiencia, el carácter conquista. Entonces, para ser fiel a una sola esposa, a una sola mujer, o a un solo hombre en caso de las mujeres, ¿qué necesito? ¿Carácter o talento? Carácter. Muy bien. Después dice controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Para eso necesito carácter o necesito talento. Debe comportarse correctamente. Carácter o talento. Carácter. Después dice recibir con gusto en su hogar a los visitantes. Para eso ocupo carácter, ocupo paciencia, dijeron unos, ¿no? Ocupo carácter, necesito carácter o necesito talento. Necesito carácter. Y saber enseñar. Necesito carácter o necesito talento. Allá talento, ¿no? Ya aparece México, Chile 7-1, ¿no? No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Para tener eso, ¿necesito carácter o necesito talento? Carácter. Al contrario, debe ser amable y tranquilo. Para eso necesito carácter o necesito talento. Y no estar preocupado solo por el dinero, no ser avaro. Para no ser avaro necesito carácter o necesito tener un talento. Carácter. Y después seguimos. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Para saber gobernar sobre la casa, ¿necesitamos carácter o necesitamos talento? Carácter. El último, me parece ya, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y aquí les hago la pregunta final de esta parte que leí. ¿Qué necesita un servidor
de Dios? ¿Carácter o talento? Carácter, no necesita. El talento, muchos de nosotros, estoy seguro que si voy uno por uno y les digo, ¿tú tienes algún talento? Muchos me van a decir que sí. De hecho, todos tenemos un talento. Y si alguien dice, no, pues todavía no puedo identificar mi talento, solo piensa, de todas las cosas que haces, ¿cuál es la que te sale mejor? Y ese es tu talento. A mí me sale mejor cocinar, a mí me sale, no sé, cualquier cosa, ese es tu talento. Pero sin embargo, uno de mis mayores temores, sí, uno de mis mayores temores es ver a una generación con mucho talento, pero sin carácter. Uno de los mayores miedos que se tiene en la iglesia o de las cosas que más se debe atender es ver a una iglesia con talento, pero sin carácter. Porque para ser servidor de Jesús, para ser servidor de Dios, no necesitas talento. Ahora me dices, es que Samuel, quiero empezar a practicar música, quiero empezar a practicar esto y esto, hazlo. Por supuesto que sí, hazlo. Pero primero enfócate en tu carácter. Porque Dios no te va a llevar a un lugar en donde tu carácter no te pueda sostener. Y vamos de lleno a lo que queremos llegar, ¿no? Si vemos los 12 discípulos, ¿alguien conoce los 12 discípulos? ¿Me pueden mencionar por lo menos 5? ¿Pueden mencionarme 5 discípulos? Pedro, ok, 1. Pedro, Juan, 1, 2, perdón. Judas, Iscariote o Tadeo. Los dos, bueno, ya van 4. Santiago, ¿Santiago qué? Santiago, hermano de Jacobo, ok, 5. Ok, esos 5, y si nos ponemos a analizar la vida de esos 5, o la vida de los 12 incluso, podemos ver que los 12 no tenían ni un solo talento. ¿Se dedicaban a algo? Sí. Unos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, y tenían diferentes ocupaciones, pero ninguno de ellos se destacaba por tener un talento particular, porque Dios no los quería por talento. Dios los escogió por llamado. Y si vemos a los 12, una vez leía un artículo en el que conocen en las empresas que hacen como exámenes de recursos humanos. Por ejemplo, va el jefe de una empresa y dice, oye, haz un estudio a mis empleados y dime cuál me es apto para la empresa y cuál no. Y hay un artículo que dice, imagínense que Jesús va hacia esas empresas y le da la lista de los 12 discípulos. Y dice, oye, aquí tengo mis 12 discípulos. La misión es extender el evangelio a toda la tierra, porque yo me iré y estos 12 se quedarán. Quiero ver si son aptos para tal misión. Y el artículo decía que la empresa le dice, no, Jesús, o sea, despide a todos, porque primeramente Pedro no sabe controlar sus emociones y si no lo cuidas, seguramente en algún momento le va a mochar la oreja a alguien. Otro decía, no, por ejemplo, Tomás no tiene fe, Tomás es un incrédulo, seguro en algún momento te va a pedir alguna evidencia. Y así uno por uno, no, Mateo es un estafador, es un hombre, es un corrupto, no, sácalo. Otros, algún otro, y algún otro, se me fue Simón el Celote, no, Simón el Celote es un revolucionario violento, va a causar muchos conflictos. De los 12 que nos diste, solo es uno apto, uno sí tiene talento, uno es así más o menos que sí lo puedas conservar en tu empresa. Su nombre es Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Dios no busca talentos. Jesús nunca buscó talentos, siempre buscó carácter. Así es que en la escuela judía, ya lo hemos comentado antes, pero vamos a comentarlo de nuevo, en Israel, en este tiempo de Israel, desconozco ahorita si se sigue manejando este mismo proyecto educativo, pero existían 3 escuelas. La primera es de los 5 a los 10 años, después de los 10 a los 15 y después de los 15 hacia donde dure. La escuela judía, la escuela bíblica, digámoslo así. La primera, de los 5 a los 10 años, los niños iban de 5 a 10 años y su tarea era aprenderse de memoria todo el Pentateuco. ¿Saben cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
de memoria, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, desde ahí hasta el último versículo de Deuteronomio. Si yo lucho para aprender un versículo y dar la clase en la Big Kids, no me imagino estos niños aprendiéndose esto. Sin embargo, había niños prodigio que sí la conquistaban, que sí se la preparaban y después iban a la segunda escuela de 10 a 15 años, en donde ahora se tenían que aprender desde Josué hasta Malaquías. Tenía 5 años para aprendértelo. Y cuando acababan ya sea la primera o la segunda escuela, iban a su examen después de los 5 años y le decían, iban con un rabino y le decían: rabino, ya me aprendí el Pentateuco, ya me aprendí de Josué a Malaquías, ya me lo aprendí de memoria. Y el rabino se sentaba y le decía: adelante. Y empezaba el niño: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si se equivocaba en una sola palabra, este rabí le decía: no eres apto para esto, regrésate a hacer el oficio de tus padres. Los que calificaban la primera escuela iban a la segunda escuela, que es desde Josué hasta Malaquías. De nuevo, aunque ya te hayas aprendido el Pentateuco, tenías que aprenderte y si te equivocabas en una sola palabra, el rabino te decía: regrésate a hacer el oficio de tus padres. Pongan ustedes que hubieron niños que sí pasaron, que sí se aprendieron y no se equivocaron en nada, iban a la tercera escuela. La tercera escuela estaba más complicada, porque la tarea de esta escuela era ir con un rabino y decirle: quiero ser tu discípulo. En esta escuela consistía en que el discípulo se pegaba con un rabino y aprendía todo de él. Y ya después el rabino lo graduaba cuando él consideraba que ya estaba listo. Sin embargo, si el discípulo iba con un rabino y el rabino le decía: no eres apto para seguirme, regrésate a hacer el oficio de tus padres, ya no tenías la oportunidad de buscar otro rabino. Y aunque hayas concluido perfectamente la primera y la segunda escuela, tu destino era hacer el oficio de tus padres. Y entonces, en este tiempo de los 12 discípulos, pongan ustedes creen que los 12 pasaron esta escuela, o que alguno de ellos, por lo menos uno, haya pasado una sola escuela. La tenían complicada, ¿no? La tenían complicada. Y en ese tiempo se escuchaba de un rabino que estaba rompiendo todas las reglas. ¿Por qué? Porque la regla decía que el discípulo tenía que buscar al rabino, no el rabino al discípulo. Y Jesús buscó a los suyos. Y cuando leemos la parte de la Biblia, cuando Jesús va a buscar a sus discípulos, cuando Jesús va a buscar a uno de ellos, a Pedro, por ejemplo, le dice: hey, tú sígueme. Y la Biblia dice que inmediatamente Pedro soltó las redes y lo siguió. O sea, sin ningún preámbulo, no le preguntó: oye, ¿a dónde vamos? O ¿a qué vamos? O ¿quién eres? No le preguntó nada, sencillamente lo siguió. ¿Por qué? Jesús ya era conocido en ese tiempo. Muchos, ese es un no rumor, se ha basado en estudio bíblico. Algunos estudiosos, yo no, porque no estudio, algunas personas que estudian la Biblia lo han dicho así. ¿Recuerdan en Hechos cuando Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a decirle: no, pues ustedes crucificaron al Señor? Me parece en Hechos 2, el discurso de Pedro, y él repite una palabra que está en Joel y lo repite al pie de la letra. Muchos dicen que Pedro tal vez pasó a la segunda escuela, donde tenían que aprenderse desde Josué hasta Malaquías, y que tal vez el rabino al que iba a postularse le dijo que no es apto para seguirlo. Y después viene el rabino más famoso de toda esa época, llamado Jesús, y le dice: sígueme. ¿Por qué? Porque, repito, Jesús no busca talento. Jesús lo que busca es carácter. Ahora, ¿Pedro tenía carácter? No, no tenía. Ninguno tenía. Porque el carácter se forja. Ojalá hubiésemos dicho: no, pues en la noche voy a orar para que amanezca con un carácter bien forjado, y ya al día siguiente. No, no pasa así. Es por un proceso. Pedro lo vivió toda su vida. Algunos lo vivieron más. Por ejemplo, David. Muchos decimos: ¿por qué cuando Samuel ungió a David,
para ser el rey de Israel, ¿por qué no inmediatamente David subió al trono? No, tuvo que ser perseguido por Saúl, tuvo que vivir en cuevas, tuvo que pasar diversas pruebas, porque David tenía talento, pero le hacía falta carácter. Así es que para seguir a Jesús no necesitas talento, necesitas forjar carácter. Los jóvenes nosotros, los jóvenes, yo también soy joven, ¿no? Yo sigo en la lista de jóvenes. Busquemos antes forjar carácter. Bueno, también aquí no siguen en la lista de jóvenes. Busquen forjar carácter. Y vamos a, no me traje mi hora y este reloj se me complica leerlo. Si alguien puede ahí apuntármela. Ok, gracias. El discipulado, vamos a ver 4 lugares en donde Dios te va a adiestrar. 4 lugares, 4 zonas en donde Jesús va a hacer que forjes carácter, en donde tú vas a forjar carácter con el ejemplo de un personaje. Este personaje se llama Josué. Conocemos a Josué, ¿verdad? Josué fue el sucesor de Moisés. Cuando Moisés se fue, Josué se quedó al mando de la nación de Israel. Vamos a ver cómo Josué forjó carácter para poder gobernar sabiamente a la nación de Israel. Primero, 4 lugares. Vamos con el primero. Josué forjó carácter estando al lado de Moisés. Primero, aprendió a ser un siervo. Josué servía a Dios sirviendo a un hombre. Si tú me dices, quiero servir a Dios, pero no eres capaz de servir a tu hermano, ¿cómo vas a servir a alguien que no ves? Si a alguien que ves no le sirves. Aprender a ser un siervo, estando al lado de Moisés. Hay algo que una persona me decía y se me quedó grabado. Decía, Dios no te va a entregar tus sueños si no estás dispuesto a trabajar por el sueño de alguien más. Si tú no estás dispuesto a trabajar por el propósito de alguien más, Dios de una u otra forma va a ser un impedimento para que tú cumplas tu propósito. Aprendamos a ser siervos. Dice, leía una frase que dice, el primer obstáculo para amar al prójimo es el prójimo. El primer obstáculo para ser un siervo de una persona es la persona. Pero en esto se basa el liderazgo bíblico. En esto se basa lo que es ser un líder, en servir a una persona, por más difícil que sea, sírvela. Muchos pensamos que servir a Dios es pararnos en un púlpito, tocar una guitarra, tocar la batería, y sí, sí es servir a Dios. Pero antes de aprender a servir a Dios con un púlpito, aprende a servirlo con una escoba. Que tu escoba sea tu primer púlpito. Josué aprendió a ser un siervo. Aprendió a estar al lado de Moisés. Todo lo que Moisés hacía, Josué lo repetía. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte por las tablas y cuando bajó se encuentra con el pueblo todo corrompido? Josué no estaba con el pueblo. Él estaba esperando a Moisés. No se combinó con el pueblo, sino que esperó a Moisés. Aprendamos a ser un siervo. 4 lugares en donde Dios va a forjar tu carácter. Aprender a ser un siervo. Josué aprendió a ser un siervo. Vamos con el segundo. Estuvo en el campo de batalla. 2, aprendió a ser un guerrero. Aprendió a ser un siervo y aprendió a ser un guerrero. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en el monte y estaban Aarón y Hur sosteniéndole los brazos? ¿Quién estaba en el campo de batalla? Estaba Josué. Moisés sabía que el ejército estaba en buenas manos, estaba siendo dirigido correctamente por Josué. Aprendió a ser un guerrero. Vamos en el tercero. El primero, aprender a ser un siervo. Segundo, aprender a ser un guerrero. Tercero, estuvo en el tabernáculo. Aprendió a buscar la presencia de Dios. Aprendió a buscar la presencia de Dios. Igual un factor muy, muy importante. Aprender a buscar la presencia de Dios en estos tiempos en donde literalmente
La Biblia dice que incluso van a venir tiempos en donde a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros, los jóvenes, aquellos que hemos decidido firmemente que, y voy a ser así, digo, ¿no? Muchos me van a decir, es que Samuel eres muy explícito, créeme, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram son muchísimo más explícitos que yo. Aquellos jóvenes que hemos tomado el compromiso firmemente de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, somos la resistencia de aquellos que te dicen que debes experimentar. Aquellas personas que de una u otra forma te dicen, no, haz esto, hazlo conforme al mundo quiere. Y nosotros, quienes lo hacemos conforme a Jesús quiere, somos la resistencia. Aprender a buscar la presencia de Dios. Y ahora también hay puertas que son buenas, pero no son la voluntad de Dios. Y créeme que el mayor fracaso es tener éxito en algo que Dios no te pidió hacer. Y para eso necesitamos aprender a buscar la presencia de Dios. Primero, aprender a ser un siervo. Segundo, aprender a ser un guerrero. Tercero, aprender a buscar la presencia de Dios. Y cuarto y último, estuvo en el monte Sinaí. Aprendió a esperar. Moisés estuvo mucho tiempo con con el Señor, en la presencia del Señor, con las tablas de la ley. Y Josué estuvo esperándolo. Él no estuvo haciendo nada, simple y sencillamente estuvo esperándolo. Aprende a esperar. Ese es la paciencia es algo que Dios pone para cuidarnos a ti y a mí de hacer algo que no es correcto. Aprende a esperar. Tú podrás decir, no, Samuel, es que yo ya llevo años sirviendo, ya llevo años llegando temprano, barriendo y todo, y a mí no se me hace caso. Aprende a esperar. Aprende a esperar porque Jesús dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho se te pondrá. Pero si tú pones los ojos en la recompensa, no tiene caso. Si tú dices, no, pues voy a ser fiel en lo poco para ser promovido en lo mucho, no va a tener caso. Porque tu corazón está en un puesto y no en el servicio que haces. Aprendamos a ser seguidores de Jesús. Primero, ¿quién lo notó? Aprender a ser un siervo. Segundo, aprendió a ser un guerrero. Tercero, aprendió a buscar la presencia de Dios. Cuarto y último, aprendió a esperar. Tú tienes un llamado. De verdad, tú tienes un llamado y tú dices, no es que ya estoy grande, no es que estoy muy joven. Tienes un llamado, tienes un propósito. Pero aprende a esperar. Aprende a tener paciencia. Ten paciencia en lo que haces y pronto verás que Dios lo recompensará. Dios no es deudor de nadie y no le queda deber a nadie. Aprendamos a ser seguidores reales de Jesús porque en este tiempo se necesitan. En este tiempo urge, de verdad urge. Urge que nosotros veamos al lado y ver a alguien que apoya, que suma, no que resta. Tú dices, no, pues es que yo ni sumo ni resto, tampoco estamos para eso. Tampoco estamos en el área de imparcialidad. Ocupamos, necesitamos gente que sume en el reino de Dios. Me gustaría que inclinaras tu rostro. Señor, gracias por cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Te doy las gracias por cada persona, Dios, que está en este lugar, Señor, por cada persona que quiere ser un seguidor tuyo, un servidor tuyo, Señor. Te pido que tú arraigues su corazón en ti, Señor, que tú primeramente lo forjes siendo un siervo, que lo forjes siendo un guerrero, que lo forjes buscando tu presencia y en tu presencia y que lo ayudes a esperar, papá. Gracias, Dios. Gracias por cada persona. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos, ya para terminar, muchos dicen aprender a ser un guerrero. Hay una, hay una frase que dice, Dios le da sus peores batallas a sus mejores soldados. Creo que a mí me confundió con Rambo. Pero sí, Dios conoce tu capacidad. Y muchos dicen, no, pues Dios no te va a probar más de lo que tú puedas soportar. No,
Cuando la Biblia dice, Dios no te dará algo que tú no puedas soportar, se refiere a tentación, no se refiere a prueba. Porque las pruebas de Dios normalmente son algo que tú no soportas. Porque si tú lo soportarías, ¿qué punto tiene? Las pruebas de Dios son algo que cada día te rompe para volverte a formar y forjar un carácter, el carácter de Jesús en ti. Fue un gusto, familia. Los esperamos la próxima semana. Dejo el lugar a nuestro pastor. Qué bendición escuchar la palabra a través de Samuel. Muchas gracias, Samuel, por compartirnos. Y en este tiempo vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Recuerden, este tiempo somos iglesia. Seguimos haciendo iglesia en línea y de forma presencial. Tú puedes pasar a depositar tus ofrendas, tus diezmos. En medio de este tiempo, como la Biblia nos enseña, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dar es algo que tú propones en tu corazón. No es algo que se da de repente, sino es algo que previamente se propuso en el corazón. Así que vamos a orar por nuestras ofrendas en este tiempo y agradecerle a Dios. Señor, te damos gracias por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, nuestros donativos. En el nombre de Jesús, Señor. Los depositamos para ti, Señor. Creemos, Señor, en tu provisión. Bendice los trabajos, las familias, los hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación te presentamos las actividades en línea que tendremos en esta semana. Transmisiones en vivo. Búscanos por Facebook, YouTube como La Vid Oaxaca y mantente informado, así como nuestras transmisiones en vivo por medio de nuestra aplicación Zoom. Los días martes a las 8 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Todos los jueves a las 8 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Y los días viernes a las 8 p.m. tendremos nuestro curso de discipulado para servidores. Hola, te invito a que inscribas a tus peques a las clases especiales que tenemos todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde a través de Zoom. Durante las clases habrá juegos, enseñanzas bíblicas y manualidades para niños de 4 a 11 años de edad. Es importante que inscribas a tus peques para que se te pueda proporcionar las actividades que estarán ocupando. Y cada mes se premiará la participación de los niños. Recuerda, esta clase es totalmente gratuita. Tenemos nuestra conferencia mensual para mujeres denominada Entre Mujeres, sábado 8 de la noche. Domingos a partir de las 11 a.m. por medio de nuestra transmisión por YouTube y Facebook denominada La Vid Oaxaca. Reúne a toda tu familia y aprendamos de Jesús con nuestra reunión general. Y al terminar nuestra reunión general tendremos nuestra reunión de Vid Kids, donde los niños podrán aprender, adorar y conocer más de Jesús. ¿Sabías que el inglés es un idioma fundamental para aprender hoy, ya que abre las puertas a un mayor número de posibilidades y expande las fronteras de estudio y de trabajo? En el mundo globalizado en el que vivimos, el inglés ha sobrepasado los límites naturales de un idioma y se ha convertido en una herramienta de trabajo. Es por eso que la Vid Oaxaca te ofrece cursos de inglés a nivel básico, intermedio y avanzado, para primaria, secundaria y bachillerato en diferentes horarios, a costos muy accesibles a través de la plataforma Zoom. Los cupos son limitados, así que mándanos un mensaje al 951-128-2646. ¡Inscríbete ya! La familia La Vid Oaxaca te invita a formar parte de nuestras reuniones de oración, de lunes a sábado en 2 horarios, a las 6 a.m. y a las 10 p.m. Infórmate de esta actividad a través de Facebook o WhatsApp a los números 951-134-4476 y 951-228-1269. Reúne a tu familia y juntos aprendamos de Jesús. La iglesia somos tú y yo. La Vid Oaxaca, adorar, compartir y ser como Jesús.
Familia, reciban un abrazo fuerte, seguimos en contacto, siguen nuestras reuniones en línea, presenciales, acondicionando, estamos preparando el nuevo escenario y todo lo que viene va a ser de gran bendición. En medio de este tiempo, la iglesia sigue creciendo y en medio de este tiempo agradecemos a Dios. Dios nos ha dado, son tiempos de crecimiento. Dios, pruebas representan crecimiento para nuestra vida. Así que, pues, intégrate. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas actividades, reuniones de oración en las mañanas, en las noches. Hay mucho por hacer. Y tú puedes, en este tiempo, ser usado por Dios como esa herramienta. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Thank you.